El manga comienza con el prota Haseon dormido en clase, mientras su maestro explica el mito del clan del tigre y del oso, en la que el oso se vuelve humano, pero el tigre no. La clase termina y Yeo Seon-jin, la amiga del prota, lo despierta. En eso ella le pregunta si está bien de su ojo y él dice que no puede ver bien con él, pero que seguro no es nada malo. En un cambio de escena vemos al prota comprando comida. Unas chicas aparecen y dicen que el empleado de la tienda es apuesto, pero vemos que tiene la cara de un mono feo. El prota dice que un día de repente consiguió la habilidad de ver a esos seres que viven entre los humanos, quienes buscan ocultar sus identidades y vivir en paz. Pero vemos que el empleado voltea hacia el prota y dice: "Te encontré". En un cambio de escena, vemos al prota alimentar a un gato en la calle, cuando un grupo de matones monstruos aparece. El prota intenta huir, pero el líder lo envenena y le dice que revele su verdadera identidad de tigre. En eso, un tigre enorme aparece, luego se transforma en humano y el matón dice que estaba sellado dentro del protagonista. Los matones atacan al tigre porque creen que está débil, pero este los vence con facilidad. El prota despierta en su cuarto y el tigre le dice que haga el desayuno. Nos cuenta que pasó unas semanas desde el incidente, pero que no recuerda mucho tras ser envenenado. El prota prepara el desayuno y le pregunta al tigre si es el tigre de la mitología, y Haseon se da cuenta que sí. Él pregunta por qué lo atacó el matón serpiente y el tigre le cuenta que lo atacaron por el collar que este mismo posee. El prota dice que este pertenecía a su madre y el tigre le advierte que no se lo quite porque habrá problemas. En un cambio de escena, un estudiante de intercambio se presenta en la clase del protagonista, quien se da cuenta que este es otro monstruo. Luego vemos al estudiante de intercambio topándose con unos matones que lo llevan lejos para intentar golpearlo, pero el estudiante usa sus poderes y controla al líder para que ataque a sus amigos. Seo-jin lo ve y corre a avisarle al prota, pero el estudiante llega antes de que puedan decirle e intentar ir con el prota a su casa. Seo-jin consigue convencerlo de que no puede, por lo que el estudiante se enfurece y le pregunta por qué lo molesta. De pronto vemos a Seo-jin en el techo de una construcción, quien le pide al prota que vaya rápido porque se va a caer, mientras el estudiante la ve con malicia desde las sombras. Unos matones le dicen al estudiante Jeong-woo que ese no es el chico que quieren, cuando el prota aparece corriendo. Seo-jin le dice que Jeong-woo está controlando su cuerpo. El prota le dice que no se preocupe y le reclama a Jeong-woo. Él le dice que tienen que averiguar sus habilidades y hacer caer a Seo-jin. El prota no puede hacer nada y Jeong-woo se burla de que no tiene habilidades. El prota lo ataca y Jeong-woo lo domina fácilmente, pero un matón lo detiene y le dice que no puede lastimarlo. Entonces Jeong-woo lo mata y hace que el prota se estrangule a sí mismo. De pronto aparece también una niebla negra y el prota absorbe al matón muerto. Jeong-woo anima al prota a atacarlo, pero su hipnosis se rompe y el prota la usa contra él. El prota le dice que nunca lo perdonará por matar a Seon-jin, pero Jeong-woo se burla porque no pudo salvarla, así que el prota lo golpea hasta tirarlo del edificio, lo mata y luego lo absorbe también, quedando él inconsciente. Entonces aparece el tigre. El tigre comienza a golpear e interrogar a los matones, quienes le cuentan que están siguiendo órdenes de la secta del demonio de la noche. En un cambio de escena vemos a unas personas que en una discoteca que observan al DJ Mijo, quien es un zorro de 9 colas. Las personas se van a una sala VIP a una reunión y Mijo los sigue para espiarlos. Ahí hablan de que encontraron al prota y del despertar del tigre, el más fuerte de la historia, al que la líder dice poder derrotar. En eso descubren a Mijo y la líder lo ataca, pero este no sale herido y huye. Al llegar a la calle, la líder lo alcanza y Mijo desata su poder para pelear, cuando vemos una camioneta de policía que vigila la pelea y deciden entrar. El prota sueña con las imágenes de Seo-jin cayendo al vacío y despierta asustado en su cuarto, a donde el tigre lo llevó. El prota le pregunta qué son esos monstruos, pero el tigre solo pregunta dónde está su madre. El prota contesta que ella falleció y que le dijo que nunca se quitara el collar porque era su guardián espiritual, a lo que el tigre contesta que debe encontrarse con ella. En un cambio de escena vemos a Mijo intentar escapar de la líder, quien lo persigue y alcanza de nuevo para pelear. Mientras la oficial de policía observa su confrontación, la líder parece tener a Mijo contra las cuerdas, cuando este se eleva en el aire y la ataca con su poder de fuego, para luego decirle que quiere conocer a su dueño. Ambos están por volver a enfrentarse cuando los policías aparecen. La líder amenaza a Mijo para la próxima vez que se encuentren y escapa saltando del edificio. La oficial de policía pregunta si es humana y Mijo le pregunta si quiere saberlo, mientras le pide que lo espose. Vemos a Mijo decir sus datos en la sala de interrogatorios de la policía, donde la oficial le pregunta por qué peleó con la líder, que se llama Do Hyun-hyun, y si la conocía de antes. Mijo le pregunta si lo que le preocupa realmente no son todas las habilidades sobrehumanas que vio. Ella le dice que sí y le pregunta qué es él, por lo que Mijo apaga las luces y revela su forma, mientras les dice que es un zorro de 9 colas y que los humanos no son los únicos seres que viven entre ellos. En un cambio de escena, vemos a un joven siendo acosado por un grupo
grupo de matones. En eso aparece un sujeto con un bate en un tejado. Los matones se burlan de él, pero este golpea a uno en la cabeza y lo manda volando. De vuelta a la sala de interrogatorios, Mijo les cuenta que todos los seres de la mitología existen y son seres de otra dimensión que cruzaron a la Tierra. Entonces el oficial le dice que ellos son una organización que investiga sectas demoníacas. Entonces Mijo les cuenta que el nombre real de Do Jung-hyun es Shudderwood. Y en eso vemos a Shudderwood reportarse con su jefe, la Gran Serpiente. Gran Serpiente le dice a Shudderwood que busque un buen trabajo, que hay un forastero al que deberían ir a buscar y que haga que él que se encargue de capturar al prota. Y obedece y se va, mientras Gran Serpiente le dice a una figura misteriosa que ella es su valiosa fuerza y que la llevará con él para conocerlo. En un cambio de escena vemos al sujeto del bate pelear con otro grupo de matones. Uno de ellos intenta apuñalarlo, pero su cuchillo se rompe contra su piel. Una vez los vence a todos, aparece Shudderwood, quien le dice que está ahí para hablar de negocios. Después vemos al prota viajar con el tigre a bordo de un tren, mientras recuerda lo que este le contó. Le dice que se selló a sí mismo en el collar hace 5000 años y que debía descubrir qué le pasó mientras estuvo ahí, además de cómo el prota obtuvo el collar. El prota le pregunta al tigre qué fue el poder que usó contra Jeong-woo y si podría él ser un forastero. El tigre le contesta que no, que el prota es humano, aunque no un ordinario, y que los forasteros pueden sentirse entre ellos cuando están cerca. De repente, el tigre voltea y el sujeto del bate aparece en el tren. El tigre se da cuenta que ahí no puede pelear, así que toma el prota en brazos y salta del tren. El sujeto del bate lo persigue, pero el tigre lo derriba y le pregunta si ahora es subordinado de la secta de los demonios. El sujeto entonces arroja su bate contra el protagonista. El tigre lo bloquea y comienza a pelear con el sujeto a puño limpio, quien parece empezar a ganar y le revela que su objetivo es el protagonista. En un cambio de escena vemos a Shudderwood hablar con sus subordinados junto a una piscina. Él les dice que el sujeto del bate es un goblin. Volvemos a la pelea y el tigre le dice al goblin que debe pelear en serio porque se están volviendo molestos. El tigre saca sus garras y comienza a atacar al goblin, quien termina derribado ante los ataques especiales del tigre, quien se pone a celebrar lo genial que es y acaba arrollado por el tren. En eso el goblin se levanta y se dispone a llevarse al protagonista. En un flashback vemos a Shudderwood dándole el encargo al goblin de secuestrar al protagonista y advirtiéndole que es peligroso. De vuelta al presente vemos al goblin hacer sangrar al protagonista apretando su hombro y luego tras abofetearlo. Este le muerde el brazo para defenderse, pero el goblin lo saca volando de un golpe. El prota intenta huir, pero el goblin lo alcanza y lo derriba. Vemos al tigre regresar a gran velocidad al túnel, cuando el poder del prota despierta mientras es arrastrado por el goblin. El prota usa el poder de Jeong-woo y le rompe la mano al goblin, haciendo que suelte su bate y que entre en un trance en el que cuenta que solo quería expiar sus errores al proteger a los lisiados y malheridos que viven escondiéndose del mundo. En eso despierta y se lanza justo a tiempo para que el tren no lo arrolle, pero ve que el tigre ya está de pie frente a él, quien le pregunta si quiere morir y cómo se atreve a atacar al protagonista. Vemos a Gran Serpiente y Shudderwood entrar en un laboratorio en el que los recibe el dios médico Huatao, que les muestra sus experimentos con el ADN del protagonista insertado en sujetos de prueba. Le dice que estos se vieron mejorados en todas sus actitudes, aunque sus cuerpos se revierten a su forma original en 24 horas, y que para poder extraer el ingrediente clave necesita al protagonista en el laboratorio. Entonces Gran Serpiente le pide al doctor que despierte al sujeto de prueba, quien parece ser un conocido de Gran Serpiente. Este pues rompe sus ataduras tan pronto lo ve y lo ataca con intenciones de matarlo mientras le pregunta si se cree Dios, pero Shudderwood interviene y lo patea lejos. Gran Serpiente le dice que solo está buscando una solución para el vacío sin fin al que los llevaron. Luego se quita el guante y le lanza una descarga de rayos que convierten al sujeto de pruebas en cenizas. Gran Serpiente dice que por supuesto no es Dios, pero que va a ser quien lo desafíe. Mientras vemos un muro repleto de cápsulas iguales detrás de él, en un cambio de escena vemos al tigre y al prota navegando en un bote. En un flashback, el prota recuerda que detuvo al tigre para que no matara al goblin, y luego vemos a este muy mal herido regresando a su vecindario, mientras el prota le dice que el goblin necesitaba volver a su casa. Continuamos con Shudderwood y Gran Serpiente, a quien también le dice señor Immogi, en el laboratorio. Ella cuelga una llamada y le dice que Goblin falló y que irá ella, pero él le dice que no, que irá él, porque han pasado miles de años desde que estuvo en la Tierra, pero en ese momento están sintiendo una ansiedad sin precedentes y que su corazón late con fuerza. En un cambio de escena vemos al prota y al tigre llegar a la isla de la Flor Blanca. El prota le dice al tigre que ya no hay ningún humano viviendo ahí y si no pueden volver, porque vivió su infancia ahí hasta los 7 años, pero no recuerda nada. Y el tigre le dice también que es su ciudad natal antes de adentrarse en ella. En el camino, el prota dice que no le parece familiar y siente que se olvidó de algo.
algo. Él reconoce un camino por el que su mamá lo llevaba y donde solía jugar con sus amigos. De pronto ve que la casa donde vivía está quemada y el tigre se da cuenta que el nivel de destrucción no es obra de un ser humano, sino de un forastero. Él le pregunta al prota por su madre y el prota le cuenta que era una chamán respetada en la isla y que no había nadie que no la conociera, hasta que el recuerdo de su muerte se desbloquea en su cabeza. En eso el tigre detecta a un forastero que los vigila y tras hablar con él pregunta quién es. El hombre le dice que lo averigüe y comienzan a pelear, hasta que este cae derribado por sus heridas, pero de repente invoca unos tótems del suelo que golpean al tigre. El tigre vuelve a atacar al hombre, pero este invoca tantos tótems que lo acaba derribando, mientras dice que siempre lo da todo contra sus rivales. En eso el prota descubre que el hombre se llama Totem y este se enfada porque pensó que sería obvio, así que el prota le pregunta si los conoce a él y a su madre, a lo que Totem responde que sí, que el prota hace tiempo que no se ven y que lo lleva esperando mucho tiempo. Totem los lleva a su casa y le muestra el altar de su madre, mientras le dice que la salude. El prota le cura sus heridas mientras Totem dice en su mente que está aliviado de verlo a salvo, porque no podía dar un solo paso fuera de la isla. El prota le pregunta entonces cómo murió su madre y Totem le pregunta qué es lo que recuerda, a lo que el prota contesta que una noche de tormenta un rayo golpeó a su casa y a un hombre que veía todo, así que Totem comienza a contarle. Vemos un flashback en el que Totem deseaba enfrentar al señor Imogi, quien apuntaba a convertirse en dragón para proteger a la madre del prota, pero ella no lo dejó porque no tenía la fuerza suficiente para ganar y debía proteger al protagonista. Vemos el momento en el que el prota recibe el collar del tigre de niño y en el presente Totem le dice que el señor Imogi es el enemigo de su madre. En un cambio de escena vemos a Mijo perseguir al matón serpiente y preguntarle sobre la ubicación del tigre. En el techo de un edificio vemos a Mijo contarle el mito de la tribu oso y la tribu tigre a la oficial de policía y agrega que la versión que conocen los humanos no es del todo cierta porque les ocultaron la verdad. Le cuenta que el tigre lideró la guerra entre tribus pero que desapareció hacia el final y por ello los osos ganaron y que es ese tigre al que están buscando. Mijo supone que la secta lo liberó con intenciones de usarlo y como no hay garantía de que sea bueno, dice que lo matará si se pone del lado de la secta. En un cambio de escena vemos al tigre entrenar con un maniquí de oso mientras el prota lo observa y Totem le echa un balde de agua para que se concentre en su propio entrenamiento. Él le dice que su poder especial no le sirve de nada si no lo perfecciona y por eso debe entrenar. Luego vemos al tigre y al protagonista entrenar con Totem el primer día, luego una semana y 2 semanas hasta que se completa un mes. El prota se encuentra meditando para controlar sus habilidades, mientras dice que debe mantener la calma para hacerlo, cuando el recuerdo de la muerte de su madre aparece en su mente y pierde el control. Totem intenta someterlo, pero el prota se libera y los ataca con fuerza monstruosa. Totem dice que el forastero que absorbió se está apoderando de él y que lo hará por completo si este no despierta. También le cuenta sobre la habilidad del protagonista de absorber a los forasteros, que es la técnica secreta de la diosa de la tribu oso, de la que el prota es el único descendiente. Dentro de su mente, el prota habla con su madre, quien le dice que no tiene otra opción más que mirarlo enfrentarse a su destino, y el prota logra liberarse de su frenesí. Vemos al tigre y a Totem dormir en su casa y una asesina aparece para matar al tigre, pero cuando está por ejecutarlo su compañero llega y rompe la pared, lo que despierta a ambos, y el tigre les dice que los hará pagar por despertarlo de su dulce sueño. Luego vemos al prota entrenar afuera y preguntarse si todo lo que está pasando es porque es el linaje de los osos, cuando también es atacado por un grupo de 3 asesinos, quienes le preguntan por qué trabaja tan duro y que pondrán a prueba sus habilidades, mientras el prota entiende que son peligrosos y debería evitarlos. En la casa de los 4 combatientes comienza la pelea en la que Totem pelea contra el hombre y Tigre contra la mujer. El tigre ataca a la asesina, pero esta se cura con sus poderes de regeneración y le dice que son un grupo de asesinos bajo el mando de esa persona. Y el tigre deduce que tratan de distraerlo para secuestrar al protagonista. Afuera, este se ve superado por la rapidez y agilidad de uno de los asesinos, quien es detenido por su compañero, quien hace relevo con él porque quiere enfrentarse al prota con sus poderes de manos de cuchilla. Pero el prota aprovecha y usa sus poderes para que el de los cuchillos mate al velocista. El prota absorbe el poder del muerto y lo utiliza contra el de los cuchillos, a quien comienza a vencer. Los 2 asesinos que quedan entienden por qué Imogi está buscando al prota al presenciar su poder, y el de los cuchillos lo ataca de nuevo mientras dice que lo hará pedazos. En casa de Totem la batalla continúa y la asesina se da cuenta que están superados, porque no esperaba que Totem fuera un forastero, solo esperaba pelear con el tigre, así que usa sus poderes para mejorar a su compañero y volverlo aún más fuerte. El prota toma la delantera en la batalla, pero después de unos golpes se da cuenta de que su cuerpo humano no resiste el poder del forastero y se hinca en el piso agotado. El asesino de cuchillos aprovecha esto y hiere al prota en sus brazos y su espalda, para luego atarlo con sus cadenas y someterlo con intención de matarlo, pero el tercer asesino lo detiene diciendo que no puede matar al protagonista y se da cuenta que el de los cuchillos va a traicionarlos, quien lo confirma contestando que ser demasiado inteligente es su único defecto.
eso, en casa, Tigre y Totem terminan la pelea noqueando al grandulón y cortándole el cuello a la asesina. El asesino de cuchillos ataca a su compañero, quien tiene una habilidad que los anula porque no puede sentir su daño. A pesar de esto, el de los cuchillos lo enfrenta, pero el asesino bestia lo derriba de un golpe y parece derrotarlo, cuando de repente siente que no puede moverse y el de los cuchillos revela que lo envenenó con un veneno especial. Este se arrodilla junto al chico diciendo que le cortará los tendones y que es su nuevo compañero a partir de ahora. En eso aparece una mano detrás del de los cuchillos y este grita mientras vemos sangre chorreando. En casa, Tigre y Totem se preguntan dónde está el protagonista y dicen que tienen que encontrarlo, cuando ven que los asesinos son absorbidos a distancia por él, lo cual Totem encuentra increíble que pase a tanta distancia y se pregunta cuán grande es el potencial del protagonista antes de seguir el rastro. Afuera, vemos al asesino bestia transformado, quien le revela a su compañero que el veneno no afecta a su cuerpo porque él es un forastero diferente. Luego el asesino bestia toma de la cabeza al de los cuchillos y la aplasta diciendo que los que lo han visto así han muerto. En eso ve que el prota despierta y absorbe al de los cuchillos de inmediato, junto con los poderes de los otros asesinos en casa Totem. Con sus nuevos poderes, el prota se recupera y se fortalece, por lo que comienzan a pelear. Tigre y Totem van en camino, pero dicen que deben apresurarse porque la situación puede ser muy inestable dependiendo del forastero al que absorba el prota. De regreso a la pelea, vemos al protagonista derribado en el piso y la bestia que le dice que fue un buen intento para un humano, porque aunque no le hicieran daño, consiguió darle un golpe y le dice que hay diferencia entre sus habilidades, por lo que debe rendirse e ir con él, ya que Imogi lo está esperando. El prota enfurece al escuchar el nombre y darse cuenta que todo fue planeado por él, así que ataca al asesino bestia desatando todos sus poderes, hasta que le clava un kunai en el pecho, lo derriba de un golpe y golpea el kunai hasta que este lo atraviesa y lo mata. En eso llegan Tigre y Totem, quienes ven la escena, cuando de pronto vemos por los ojos del prota que acaba de absorber a la bestia. En un cambio de escena vemos al Goblin descansar en su casa mientras recuerda que el prota lo dejó ir para proteger a su familia. En eso aparece Imogi, quien se presenta y le pregunta dónde están el prota y el tigre, a lo que responde que no sabe, pues lo perdió durante la pelea y no pudo perseguirlos por sus lesiones. Imogi entonces le pregunta qué es lo que trama al reunir a tantos forasteros. Goblin dice que no trama nada, que solo son almas perdidas en mente y cuerpo, e Imogi contesta que se le deben asignar habilidades acordes a su influencia y papel en el mundo, y que se los llevará a todos, por lo que ordena a sus hombres que comiencen a sacarlos de sus casas. Goblin pide que se detengan, que son su familia, e Imogi dice que no les hará daño, porque serán llevados a un lugar seguro donde les darán tratamiento especial. Goblin se enfurece y ataca a Imogi, quien no deja que Shadowgwad intervenga, porque dice que le servirá como calentamiento, y esquiva sin problemas a Goblin, mientras se cuenta que sabe dónde está el protagonista, y pregunta si Goblin lo protegerá por lealtad. Goblin llama a su bate y ataca con él a Imogi, pero este lo detiene fácilmente, diciendo que sobreestimó el potencial de Goblin, que con ese poder no puede enfrentarse al tigre, y luego lo electrocuta. Los pobladores gritan indignados e intentan defenderlo. Goblin les grita que se detengan y huyan, pero Imogi los convierte en cenizas y le dice a Goblin que todos sus sujetos de prueba fueron quemados y que es su culpa por haberlo obligado a hacerlo, lo que lo enfurece y le hace revelar su forma verdadera, ya que juró jamás perder a un miembro de su familia de nuevo, mientras Imogi le dice que nunca tuvo familia porque todos son forasteros. En un flashback vemos al Goblin en el año 1898, mientras sus amigos le preguntan qué deben hacer con el botín que robaron, y él les dice que lo repartirán entre ellos y las personas del pueblo, porque el mundo se siente suyo cuando comparte cosas. Vemos a Goblin y su banda festejar con un festín, y ellos le preguntan qué harán ahora que regalaron el arroz, a lo que él responde que no se preocupen, que solo deben robar a más sucios nobles. Ahí cuenta que era el famoso líder de unos bandidos que robaban a los ricos, y que en esa época encontró también el amor y todo iba bien, hasta que llegó el día en que los perdió a todos durante el ataque de un ejército extranjero. Él intentó salvarlos abriéndoles el paso, pero antes de morir uno de sus amigos le dijo que él huyera, y vio a su amada herida justo cuando bombardearon de nuevo. Goblin la hizo aferrarse a su espalda y masacró a los que tuvo enfrente para escapar y salvar a su amada, quien le dijo que no podía mover las piernas, y aparece un hombre misterioso que pareciera ser quien lideró al ejército extranjero. Luego vemos a Goblin caminando con su amada en la nieve y unos aviones modernos sobrevolar sus cabezas. Vemos que ella ya es una anciana, quien le pregunta por qué ella envejece mientras él no, y entendemos que han pasado décadas. Ella le dice que debe ser un dios que proteja a las personas y que desde que lo conoció ella ya tuvo una buena vida. Entonces Goblin se da cuenta que ella muere y dice que juró nunca perder a otro miembro de su familia, mientras Imogi lo electrocuta y lo derrota. Imogi le dice a Shadowgwad que se lo llevarán y luego le ordena que queme todo el pueblo. Vemos a Mijo espiar a Totem mientras baila y escucha música, quien le dice al oficial que cree que es el tigre, pero Totem los descubre. En un cambio de escena vemos al Dr. Huatao inspeccionando al Goblin en su laboratorio y le da sedantes para que no se salga de control. Luego
Luego el doctor presiona a Shatterwad para que ya le lleve al prota porque está impaciente, y ella le dice que Imogi se asegurará de eso, y el doctor se disculpa diciendo que tendrá muchas cosas que hacer una vez tenga al protagonista en sus manos. De vuelta en la isla, Toten ataca a Miho porque cree que es otro asesino de la secta demoníaca, pero este consigue esquivarlo fácilmente. Miho intenta razonar con él, pero Toten no lo escucha diciendo que no tiene por qué hablar con el enemigo, por lo que se harta y usa sus poderes de fuego para derribarlo, mientras le dice que no es el momento de pelear. En eso llegan el prota y el tigre, quien está por atacar a Miho porque Toten le dice que es un enemigo, pero Miho menciona a la secta demoníaca y los convence de hablar. Él dice que muchos forasteros han sido reportados como desaparecidos y que muchos de ellos eran sus amigos, así que los está buscando, que hay gente tratando de apoderarse del país y del mundo. Les cuenta que la secta simula ser corporaciones ordinarias o de crimen organizado, con un solo forastero que actúa como su líder, y dice que todo es por las ambiciones de Imogi. El grupo entra en la casa del Toten y Miho les cuenta que probablemente considera al tigre el último obstáculo para alcanzar su meta, pues es la única presencia que teme y por eso quiere la habilidad del protagonista para poder vencer al tigre, pues así se convertirá en una presencia a la que nadie podría acercarse. El prota dice que peleará aunque muera y Toten se da cuenta que cambió desde su pelea y ahora tiene más determinación. Sin embargo, Toten le contesta que no puede permitirlo porque ha visto a Imogi antes y sabe que es más poderoso que ellos. En eso sienten que algo se acerca y una horda de zombies aparece para atacarlos, la cual es repelida por Miho y Tigre. También aparece Shatterwad, quien le dice a Miho que esta vez pelearán hasta que no puedan levantarse. Miho pregunta si fue sola y ahí aparece Imogi, quien les dice que no y que les trajo un regalo. Entonces se les revela que los zombies son los amigos desaparecidos de Miho. Él se intenta comunicar con ellos pero no lo escuchan, y cuando uno de estos se le acerca, Imogi le explota la cabeza. El grupo comienza a pelear con la horda de zombies mientras Imogi los ve. Mientras el prota pelea, Imogi dice que esa es la solución que ha estado buscando. En eso el prota se da cuenta que no puede absorber a ninguno de los forasteros que mueren. Y vemos un pequeño flashback en el que el doctor Huatao les puso medidas de seguridad a los zombies para que no fueran absorbidos por el prota. En eso, Imogi llama al matón serpiente, quien ataca al protagonista y le dice que tiene cuentas pendientes con él, aunque no lo matará y lo entregará a Imogi, pero de repente Imogi lo incinera con sus rayos y de su cadáver sale un veneno que inmoviliza al protagonista. Toten y Tigre se dan cuenta de que está en peligro. Continuados con Imogi, que le dice a Shatterwad que capture al prota mientras el grupo sigue peleando contra los zombies. Miho se disculpa con sus amigos muertos cuando escucha que Toten grita que protejan al protagonista y Miho dice que los hará pagar. En eso aparece Shatterwad, quien lo ataca pero él se defiende con su fuego y le dice que la hará sentir el mismo dolor. Toten toma al prota e intenta huir con él. En eso Shatterwad le dice que su cara es sexy cuando está enojado. Él le pregunta si no siente nada al ver a sus aliados caídos y ella contesta que no, porque solo el fuerte sobrevive y se transforma, lo que pone a Miho contra las cuerdas y lo obliga a transformarse también. Miho parece ir ganando la pelea, pero Shatterwad contraataca y lo derriba. Ahí Imogi le revela a Miho que ya se habían encontrado hace 500 años durante la caza yokai que arrasó Joseon y mató a más de sus amigos. Imogi dice que lo hizo porque abandonaron su carácter de forasteros y se llevaban demasiado bien con los humanos, y que su existencia hace miles de años no tenían sentido si estaban asimilados por los humanos, así que debían ser castigados, a lo que Miho responde que su existencia no tiene sentido si no mata a Imogi en ese momento, por lo que ataca a Imogi con todo. Shatterwad intenta proteger a Imogi pero no puede y es arrojada a un lado, e Imogi se queda quieto esperando el ataque de Miho. Imogi le dice que la amistad de Miho y sus amigos es una amistad de miserables mientras recibe su ataque y una gran explosión. Sin embargo, luego vemos a Miho apagado y de rodillas mientras se pregunta por qué no funcionan sus ataques, e Imogi le dice que él maneja la lluvia y el viento, así que puede suprimir sus llamas. Shatterwad lo patea dejándolo malherido y están a punto de matarlo cuando Toten aparece y ataca a Imogi, pero Shatterwad destruye sus totes con facilidad. Imogi lo reconoce y le dice que debió quedarse escondido después de lanzarle un rayo y preguntarle si era aliado de la chamán. En eso aparece el tigre y ataca a Imogi. Shatterwad lo defiende, pero el tigre la derriba y le rompe uno de sus cuernos antes de volver a atacar a Imogi mientras se ríe. Este último se ve superado por la velocidad del tigre y cuando cree que le dio con sus rayos, este aparece y lo atraviesa con su brazo, haciéndole escupir sangre. Entonces Imogi le dice que sigue siendo fuerte y le revela que ya se conocían, y el tigre lo reconoce como un escolta del antiguo clan de los osos. Imogi le dice que, aunque el tigre fue el más fuerte, ahora lo es él y se transforma desatando su poder. Imogi le dice al tigre que en los 5000 años que estuvo dormido mató a todos los obstáculos que se pusieron en su camino y que solo le faltaba él. Luego lanza unas serpientes e inmoviliza al tigre con ellas, así que lo intenta de nuevo pero con una energía que atrapa sus piernas. El tigre no puede moverse, así
chica recibe los ataques de Imogi, quien le dice que la diferencia entre dragones y tigres es que él no puede volar, hasta que le lanza un rayo y Tigre cae derribado al piso. Imogi lo levanta del cuello y le pregunta por qué a alguien le gustaba un bastardo vulgar como él, a lo que el tigre contesta que porque Imogi es un aburrido sofocado por un sentimiento de inferioridad. Imogi le pregunta si está en condiciones de decir algo así y lo tira al piso, lanzando sus rayos para ejecutarlo. Pero cuando cree que ya ganó, el tigre aparece transformado y le dice que está hablando como un dragón, para luego sacar volando a Imogi de un golpe. Tigre lo sigue y continúa golpeándolo en el aire, mientras Imogi piensa que no tiene sentido que no puedan vencerlos, estuvo luchando durante ese tiempo, y Tigre llevaba encerrado 5000 años. Tigre le da el golpe final, pero una energía negra se desata, e Imogi aparece transformado con un ojo en su frente, y le dice al tigre que morirá ahí, y al ver sus ojos el tigre dice que se convirtió en un Axil. En un flashback la mamá del prota explica que todo Imogi aspira a convertirse en dragón, pero que si ese sueño se ve frustrado inevitablemente se convierte en un Axil, que es un espíritu malvado de energía maligna. Toten le dice al tigre que huyan con el prota y terminan la próxima vez. Sin embargo, Tigre le contesta que matará a Imogi hoy y lo ataca de inmediato, pero Imogi lee sus movimientos, lo inmoviliza y luego le lanza un rayo. Tigre vuelve a intentarlo, pero el resultado es el mismo y comienzan a pelear cuerpo a cuerpo. Toten observa la batalla, aterrado por el poder de Imogi. En eso Mijo despierta y también lo ve. Imogi vuelve a atacar al tigre y lo deja inmovilizado con sus serpientes, que comienzan a apretarlo a la vez que Imogi le lanza otro rayo. El tigre dice en su mente que perdió la vista de un ojo y con él el sentido de la perspectiva, por lo que no percibe la distancia entre él y el rayo y es impactado por él. En eso el prota despierta y pregunta cómo está Tigre, quien aparece tendido en el suelo y dice que ha perdido tanta sangre que ya no tiene fuerza en las manos. Imogi lo ve y le pregunta por qué ya no está alardeando. Antes de preparar sus rayos y decir que lo matará en ese instante en el suelo, el tigre se pregunta si se equivocó hasta ahora y si ese será su fin, cuando Toten se interpone de repente entre él e Imogi y le grita que se levante, que les ganará tiempo para que huya con el prota, pero este aparece detrás de Imogi para atacarlo, lo que hace que el tigre se levante. Al ver que se levanta, Toten le dice al tigre que se vayan, pero este tiene una actitud salvaje y se pregunta si el tigre también enloqueció. El prota sujeta por la espalda a Imogi y le grita al tigre que lo ataque. Imogi intenta liberarse con un golpe de cabeza contra el protagonista, pero no puede. El tigre ruge y se lanza contra Imogi, pero Toten dice que es peligroso y lo sigue. Sin embargo, Imogi detiene a ambos con sus serpientes y los ataca con rayos. Toten cae derribado al suelo, mientras le dice al tigre con su último aliento que escape, pero Tigre alcanza a Imogi y le lanza un zarpazo que lo saca a él y al prota por los aires y hace que este último caiga y se desmaye. Tigre ataca a Imogi de nuevo y le corta la garganta con sus garras. Imogi cae al suelo mientras se pregunta de dónde sacó ese poder y el tigre se lanza para matarlo, pero cuando está por hacerlo, de pronto un destello azul lo derriba en el suelo. El tigre le dice que eso será lo último cuando ve que frente a él está Goblin con extremidades de metal. Shadowword toma a Imogi y lo levanta, mientras Goblin toma al protagonista y ambos desaparecen. Vemos a Shadowword herida entrar al laboratorio y preguntarle al doctor por Imogi, quien le dice que está bien, que solo tiene un trauma y que no se le puede destruir fácilmente. Y vemos que tanto el prota como Imogi están dentro de cápsulas como las de los sujetos de prueba, conectadas entre sí. Shadowword pregunta si no pueden esperar a que Imogi se recupere, pero el doctor dice que no hay problema, porque al obtener el poder del prota, Imogi renacerá como una existencia sin precedentes, que es el sueño anhelado de Imogi y que le parece que a ella le falta fe. Shadowword no está de acuerdo y planea detener al doctor, pero este dice que el trasplante ya comenzó y que puede lastimar a Imogi si le pasa algo a él. En eso las máquinas se ponen en marcha y el doctor le dice que observe el nacimiento del forastero más fuerte de la historia. Imogi parece despertar un momento y gritar de dolor, por lo que Shadowword le dice al doctor que se detenga, pero se niega. Comienza a discutir y en eso despierta el prota, quien se pregunta dónde está y se da cuenta que tiene a Imogi enfrente. Shadowword y el doctor también ven al prota despierto, por lo que le administran más sedantes y lo duermen. Cuando vuelve a despertar, el prota está en una sala con Goblin y el doctor, que le dice que no sabe cuánto ansiaba conocerlo en persona. El prota pregunta dónde están, a lo que el doctor responde que es un lugar del que no se puede salir o entrar fácilmente. El doctor le dice que Imogi ya no lo necesita, pero él aún tiene muchas cosas más por ver, y le dice su nombre antes de irse, además de que no se muera tan fácil o no sería divertido. El prota vuelve a despertar y se da cuenta que está en lo que parece una bodega con un grupo de gente. Él les pregunta quiénes son, pero no le responden, y un pelirrojo lo patea. Mientras le da la bienvenida a su escuela,
escuela y la clase 13, donde matas y tratan de matarte y estás encerrado deambulando para siempre, porque son las ratas del laboratorio del doctor y lo pusieron con la división más baja de todas, que es la 13. El capitán detiene al pelirrojo que se llama Jackie y le pide a una chica llamada Rita que revise al prota. Los ojos de Rita se encienden y el prota siente que su estómago está revuelto, entonces ella empieza a enlistar los poderes del prota. El grupo se sorprende porque tiene tantas y Rita parece estar por decir una última, pero se contiene y dice que se equivocó, que eso es todo. Y el capitán le pregunta a Jackie si el prota no es más fuerte que él, a lo que Jackie contesta que no haga bromas. El prota les dice que tiene que encontrar al doctor, no ser su sujeto de prueba, pero Jackie comienza a patearlo. El prota le pregunta si está nervioso porque cree que puede superarlo y se dispone a usar sus poderes contra él. Jackie intenta golpearlo, pero el prota lo detiene con su poder de hipnosis y lee su mente, donde ve que el capitán lo maltrata, que intenta matarlo varias veces y lo llama débil, por lo que quiere ser más fuerte para vengarse. Jackie le grita que salga de su cabeza cuando vemos sus ojos cambian de color. De pronto Jackie dispara un láser desde sus ojos y el prota lo esquiva por poco, recibiendo una herida en la mejilla. Él dice que ahora es su turno y usa sus poderes de cuchillas para atacar a Jackie y comienzan a pelear. El prota le pregunta a Jackie si él ha sido intimidado así porque hace lo mismo con los demás, pero este no tiene tiempo de responder por los ataques del prota. Unas cuchillas salen disparadas hacia el grupo, pero el capitán las desvía, aunque una impacta en la pierna de un chico gordito. Jackie ve sus heridas y le pide ayuda al capitán, pero este solo lo ve con desprecio y el prota aprovecha para golpear a Jackie. Jackie le pide ayuda al capitán diciéndole que son una familia, pero este le aplasta la cabeza con el pie, diciéndole que eso no le importa. De pronto, el capitán le quita toda la sangre al cadáver y se la bebe. El prota le pregunta si Jackie no era su colega, pero el capitán pregunta si se refiere a ese inútil y que eso ya pasó, que no le era útil de todos modos y que el prota debería servirle. El prota pregunta qué pasa si no quiere y el capitán se ríe, mientras le dice que no preguntó. Entonces comienza a sacarle la sangre de la herida en su rostro. Una de las chicas le pide al capitán hablar con el prota para que entienda la situación. El prota se prepara, pero no conoce su habilidad y el chico gordito le pide en su mente que se rinda. La chica lo ataca, pero de pronto desaparece y vuelve a aparecer detrás de él. El prota intenta reaccionar, pero la chica vuelve a transportarse y golpearlo por detrás varias veces, hasta que le provoca otra herida en el rostro. El capitán dice que perdió ante ella, cuyo nombre es Tabasa, quien dice que por fin llegó un chico interesante. El capitán ríe y vuelve a sacar sangre de la herida del prota, mientras le pregunta con ironía si no puede regenerar las heridas. El prota se da cuenta que se desmayará si sigue así y lo ataca. El capitán lo esquiva, le dice que es un buen luchador y comienzan a pelear, hasta que el capitán lo derriba de una patada. Le pregunta si ya está cansado. De pronto las esferas de sangre comienzan a explotar y algunas se las bebe el capitán, quien al hacerlo parece darse cuenta de algo. El prota queda inconsciente y el capitán le dice al chico gordito que se lleve al prota. En un cambio de escena vemos al chico llevando a cuestas al prota, quien le dice que lo deje ir, pero este responde que está en una prisión de la que ningún forastero ha salido y el prota piensa que los demás deben estar buscándolo. También le explica que está en la clase 13, la parte más interna de la prisión, y que tiene que pasar por todas las clases si quiere salir, pero que es imposible porque todos se odian entre sí, además de tener que sobrevivir contra el capitán primero, a quien debe obedecer si no quiere que lo mate. El chico le dice que llegaron y encadena al prota, mientras le dice que si sigue actuando contra el capitán acabará peleando contra él y que como no está seguro de poder vencer al protagonista probablemente muera como Jackie. Entonces el prota le pregunta su nombre y le dice que se llama Jae-woon, quien antes de irse le dice que no hable con el chico que tiene enfrente. Vemos a Rita y Tsubasa hablar de que el prota era lindo, cuando de pronto el capitán la toma del cuello y le pregunta si sabía que el prota era humano. Ella responde que sí, pero pensó que se había equivocado y el capitán continúa golpeándola, para luego advertirle que la matará si sigue mintiendo, porque alguien como ella puede matarla con un solo dedo. Tabasa pregunta cómo lo supo y el capitán dice que lo supo en cuanto probó su sangre. Tabasa le pregunta cómo un humano tiene ese poder y el capitán dice que debería hablar con el doctor. Luego le dice a Rita que la salvó por su poder y que solo puede vivir siendo leal a él, y la obliga a responder que sí. En un cambio de escena vemos al prota preguntarse si volverá a ver a Toten o al tigre y que parece que morirá antes de eso, cuando aparece Rita y le deja un plato de comida, pero no lo libera para comer, así que el prota tiene que usar sus poderes. Sin embargo, el chico de enfrente lo interrumpe diciendo que él hubiera cortado a las esposas con esos cuchillos y al prota se le cae la sopa. Ambos comienzan a hablar y el chico le cuenta que lleva un mes encarcelado, cuando de pronto aparece Tsubasa, quien le pregunta si vale la pena su
su amor. Él dice que fue una lucha para defender a su familia y ella pregunta por qué arriesgaría su vida por los niños que salvó, que si los mata frente al capitán podrá volver con ellos, pero él se niega y ella revela que su nombre es Cheo Jeon-yeon después de decirle que el capitán planea ejecutarlo. El prota reconoce que el nombre de Cheo Jeon-yeon es el del dios de la guerra del periodo Goryeo y que si dejó ir a esos niños entonces se puede salir. El prota le pregunta si hay forma de salir de la escuela, pero él le dice que él solo los ayuda a escapar de la clase 13 a la 12. En eso llega Rita, quien le dice que ya fueron capturados por los mercenarios del capitán y lo matarán enfrente de Jeon-yeon en una hora y luego se va. Pero de pronto ella les arroja las llaves por la puerta y el prota usa sus poderes para alcanzarlas. Cuando aparece Tsubasa y se las quita y dice que le dirá al capitán que fue Rita. En un cambio de escena, el capitán anuncia a todos que ejecutará a los dos traidores que se llaman Jeff y Tammy, luego al que los ayudó que es Jeon-yeon y finalmente a Rita que quiso verles la cara. El capitán ordena matar a Jeff y Tammy primero, pero Jeon-yeon se arrodilla. Él suplica por sus vidas y dice que hará lo que sea, así que el capitán lo golpea y dice que los dejará ir, pero él debe matarlos. Jeon-yeon se niega y el capitán dice que si falta a su palabra entonces él también y mata a Jeff, pero antes de morir este se inmola. Sin embargo, el capitán aparece ileso y dice que era un señuelo y que sigan con la chica, y así es como acaba la tercera parte de este manhwa. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra héroe en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.